Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a realizar un diseño donde que vamos a trabajar con regla. En este diseño vamos también a trabajar una parte con compás. Bueno, entonces en el cuaderno cuadriculado, entonces como esto se hace es a partir de un cuadrado, entonces a dejar como un espacio en la parte de arriba para que la figura nos quede más o menos centrada. Eh, por ejemplo, hay unos cuadros, hay dos tipos de cuadernos. Hay unos que la medida de este cuadrito mide medio centímetro. Y hay otros que el cuadro viene un poquito más grande, mide 0,6. En este caso que es 0,5, entonces vamos a contar hacia abajo 7 cuadritos. Entonces vamos contando desde arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Y desde la margen vamos a contar 2. Entonces acá nos da un puntico. Desde ese puntico entonces vamos a contar 28 cuadros hacia acá y 28 hacia acá. Bueno, entonces vamos a hacer el cuadro. Si, si ustedes tuvieran el cuaderno con la medida de este cuadrito que fuera 0,6 centímetros, a ustedes para saber cuánto mide, ustedes cogen la regla y miden acá cuánto tiene un cuadrito. Por ejemplo, este, mire que mide 5, mide acá los 5 exactos. Y el otro cuadrito que es un poquito más grande es 0,6, o sea, 6 rayitas. Si ustedes tienen este de 0,6, entonces hacia abajo dejarían solamente 5 cuadros. Y el cuadrado, este grande, lo harían de 24 por 24. Bueno, y por ejemplo acá, entonces sería, solamente pueden dejar un cuadro. Entonces 5 para arriba. Entonces si fuera pues el del 0,6, serían 2 4 5 para hacia abajo y uno acá. Entonces desde este puntico harían ya el cuadrado 24 por 24. Pues entonces como nosotros estamos en el de 0,5, sería un cuadrado de 28 por 28 y dejaríamos 7 para abajo y 2 acá. Eh, como esto es impar, esto tiene más o menos 31 cuadros, aquí por ejemplo quedan 2 y acá queda uno, o sea, no, nunca va igual. Bueno, y también en esta partecita, aquí por ejemplo, los cuadros que quedaron acá, por ejemplo a mí me quedaron 2 4 6 7, me quedó igual al de allá, pero a veces a uno no le da igual. Pues en sí lo que importa es que este cuadrito sí tenga la medida de 28 por 28. Otra forma de uno revisar si si contó bien, entonces el equivalente de 28 cuadros en centímetros, o sea, dos cuadritos es un centímetro. Entonces el equivalente de 28 cuadros sería 14. Ahí está, 14. Entonces ahí, si por ejemplo usted cuando usted revisa acá le diera 13 y medio o 14 y medio, puede que le esté faltando, sobrando un cuadro. Entonces acá también hacia abajo da 14. Bueno, ahora entonces el paso siguiente es marcar cada dos cuadritos, marca un punto. Marcamos un punto. No una raya, sino un punto. Bueno, listo. Ya entonces todo esto quedó alrededor de dos cuadros. Si fuera el de 24 es lo mismo. Lo dividen de a dos cuadros todo por acá.
nos vamos a ubicar en una de esas esquinitas y vamos entonces a contar 7 cuadros. Entonces contamos 5, este sería el 0, este no se cuenta, se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos. Si ustedes hicieran el de este 24, entonces sería 6, sería 6. Entonces hacemos lo mismo desde cada esquinita, contamos 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, si yo trazara, por ejemplo, una línea imaginaria entre estos puntos, mire que ellos están alineados. Bueno, entonces ya saben que si ustedes están haciendo el 24, entonces en vez de 7 serían 6 cuadritos. Bueno, ahora vamos a comenzar. Yo les voy a marcar esto con diferentes lapiceros como para que ustedes, para que los podamos diferenciar más fácil. Entonces vamos a comenzar con este. Entonces primero este puntico, vamos a hacer una línea con estas dos esquinas, con las que están más cerca de él. Entonces hacemos una línea. Entonces, y luego desde este mismo puntico vamos a hacer de línea con estos que marcamos de a dos, con todos estos, con el mismo punto. Hay que tratar siempre de que este punto no se nos empiece como a mover. Entonces ustedes aquí, por ejemplo, con el lapicero le hacen acá como una fuercita, entonces ahí queda como una huella. Entonces cuando ustedes se devuelvan, cae otra vez como a esa huellita. Bueno, ahora vamos a hacer con este mismo color al lado contrario, entonces este de acá. Entonces vamos a hacer la línea con las esquinas que están más cerca. Y luego entonces con este mismo puntico, con todos estos que ustedes marcaron de a dos. Entonces, o sea, con todos estos de acá de adentro. Entonces lo mismo, hacemos acá la fuercita para que nos quede como el hundidito y empezamos a hacer estas líneas. Bueno, ahora entonces nos faltarían estos dos. Entonces se lo vamos a hacer con un lapicero diferente, como para que ustedes diferencien em, las figuras, o sea que no nos confundamos con toda esta línea. Entonces eh, vamos a hacerlo desde acá. Entonces este puntico se hace la línea con las esquinas de acá que está más cerca a él, ¿cierto? Y ya entonces hacemos desde este mismo punto con todos estos que marcamos de a dos, o sea, los que están acá dentro de este límite. Bueno, y ya nos quedaría faltando este de acá, el último. Entonces igual este puntico haríamos las líneas con las dos esquinas que están más cerca a él, ¿cierto? Entonces primero hacemos esas dos líneas. Siempre hay que comenzar con las esquinas, porque a veces se comienza desde por acá de estos y se nos olvida que esas son las últimas. Entonces siempre hay que empezar y terminar en las esquinas. Entonces acuérdense, como les expliqué, hacerle acá la fuercita, que ya uno siente ahí como la huellita, entonces ya todas las líneas siempre llegan como a esa huellita.
entonces para que no le vaya a perder como exactitud a los trazos. Bueno, entonces ya hicimos esta primer partecita. Ya luego esto lo vamos a pintar acá en ajedrez y esto lo vamos a pintar de otra manera. Pero entonces antes de que sigamos, es mejor hacer primero la parte de acá que sigue como el círculo, que es con un compás. Entonces, por ejemplo, si ustedes no tienen compás, ya entonces pues se puede hacer también con un papelito de estas hojas cuadriculadas. Bueno, entonces, pero lo primero es que de este cuadro hay que encontrar dónde queda el centro. Entonces, si esto tiene 28 cuadros, la mitad sería 14, ¿cierto? Entonces tenemos que ubicar dónde queda el cuadro número 14. Entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Este sería el número 14. Y también desde este lado. Entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14. Si fuera este el de 24, la mitad sería ¿cuánto? 12, ¿cierto? Bueno, entonces cogemos esto, lo vamos a hacer con un lápiz, porque esta línea solamente es como para saber en qué parte está como y se hace clarito, en qué parte está el centro del cuadrado. Entonces hacemos acá la raya. Entonces aquí donde se encuentran las dos, este sería el centro. Bueno, entonces ahora vamos entonces a hacer lo del compás. Bueno, entonces como les dije, si ustedes no tienen compás, se puede hacer también con una hoja. Eh, yo acá saqué ya la hoja. Entonces primero como la voy a doblar acá a la mitad. Y luego voy a dividir esto en tres partes, no en cuatro sino en tres. Ya voy a tratar más o menos cuando las doble que me queden como igual. Bueno, nosotros no necesitamos todo esto, solamente necesitamos un pedacito. Por ejemplo, así más o menos serviría. Bueno, ahora lo que necesitamos es un borrador. Entonces necesitamos hacer un rotico para este que es el centro. Entonces digamos que el centro fuera a ser aquí. Entonces aquí coloco el borrador debajo y con el lapicero hago el rotico, miro que traspase, ¿cierto? Listo. Entonces yo por ejemplo aquí voy a repintar la lineecita que pasa por este centro, entonces sería acá, ¿cierto? O sea, este va a quedar aquí. Bueno, entonces yo que me voy a fijar acá para hacer este círculo. Yo tengo que mirar que el tamaño del círculo no me vaya a quedar ni por fuera de esto ni muy adentro. O sea, que quede más o menos, digamos, una distancia más o menos de 4 milímetros. Entonces, el puntico sería por esta raya, ¿cierto? Entonces yo voy a mirar, por ejemplo, entonces coloco esta linecita acá con ¿cierto? Y si yo hiciera, digamos, el roto acá en esta parte, me quedaría muy preciso, ¿cierto? Entonces tengo que hacerlo un poquito más adentro, digamos, entonces como les dije, tiene que ser por ahí 3 o 4 milímetros más adentro, entonces por ejemplo aquí. Entonces voy a hacer el rotico. Ya, listo. Esto incluso le puedo quitar más. Le puedo quitar más todavía. Bueno, ahora lo que voy a ensayar, esto sí hay que hacerlo con lápiz primero. A ver si quedó bien el círculo. Entonces voy a colocar acá el lapicero y voy a ubicar lo que me quede bien con el puntico del centro. Tiene que quedar acá bien con el puntico en el centro. Y cojo un lápiz y voy a hacer acá el círculo completo.
Entonces, por ejemplo, acá la distancia entre el círculo y esta partecita son más o menos mide como 3 milímetros, o sea, como 3 rayitas, vea, 1, 2, 3. O sea, si lo hacemos ya, por ejemplo, ya más grande, ya el círculo nos va a quedar muy pequeño. O si lo hacemos muy cerquita, entonces no nos va a quedar buen espacio. Bueno, entonces ya hicimos acá el círculo. Ahora, este círculo le vamos a hacer unas divisiones. Entonces primero nos vamos a guiar con este puntico de acá de la mitad. Entonces vamos a hacer un punto. Entonces acá hay una línea vertical, una línea que pasa acá derecho. Entonces vamos a marcar un punto arriba y un punto abajo. Entonces la que pasa acá por el centro, ¿cierto? Un punto arriba, un punto abajo. Luego la horizontal. Entonces vamos a ponerlo así. Entonces, como esto es cuadriculado, pues ahí se alcanza como a ver. Entonces aquí ya van otros dos puntos. Entonces, por ejemplo, ahí ya tengo dividido este círculo en 4 partes iguales. Vamos a seguirle haciendo más divisiones. Entonces me voy a ir por esta que es como la diagonal. O sea, por la esquinita de los cuadros. Y acá me va a dar otro punto. Entonces hago lo mismo hacia abajo. Luego hago la otra diagonal. Bueno, en estos momentos el círculo está dividido en 8 partes iguales. Bueno, ahora hay que seguirle sacando, digamos, las mitades a esto. Por ejemplo, voy a medir cuánto tiene la distancia entre punto y punto. Por ejemplo, aquí me marca desde el 0 hasta acá 3.2. O sea que la mitad sería 1,6, sería aquí. Entonces voy a empezar a seguirle sacando más mitades a esto. Ya la distancia entre punto y punto es 3.2. Entonces, ¿cómo saca usted la mitad? Entonces mide la distancia entre punto y punto, 3,2 centímetros, y lo divide entre 2. Entonces, por ejemplo, ahí daría 1,6. Esa sería la mitad. Entonces acá está 1, que es donde está la rayita larga, 1,5, la que es como acá intermedia, 1,6, o sea, una rayita acá además. Entonces 1,6. Bueno, entonces eso lo vamos a hacer a todos. Por ejemplo, digamos ustedes colocan la regla acá, entonces marcan la medida 1,6 y acá está el puntico, ¿cierto? Entonces este puntico para llevarlo acá, entonces yo esto los hice como así, como a ojo, ¿cierto? Pero entonces si usted se puede ayudar así, coge desde acá, desde el centro, con el puntico, ¿cierto? Entonces si usted prolongara acá la línea, entonces ahí ya le daría donde el punto donde es, ¿cierto? Entonces lo coloca así con este del centro y ahí prolonga este, y entonces ese sería como ahí sería donde está ubicado el punto sobre el círculo, sobre la circunferencia. Bueno, en estos momentos ya este círculo está dividido en 16 partes iguales. Entonces es muy importante todos esos pasos que le estoy diciendo para que la distancia entre los puntos sea igual. Si por ejemplo ustedes le empiezan a quedar, si le quedan unos más cercas, otros más abiertos, luego la figura no les va a quedar bien. Entonces hay que fijarse muy bien en que esto quede muy exacto. Bueno, por último, entonces vamos a sacarle la mitad, o sea, la mitad entre cada uno de estos puntos, o sea que en total este círculo nos debe quedar dividido en 32 partes iguales.
Bueno, aquí ya digamos que es como más sencillo sacarle la mitad así como a ojo. O si ustedes no son capaces de sacarla así como a ojo, entonces tendría que medir acá con la regla. Por ejemplo, esto mide 1,7, la mitad es como 8,5, sería como 8,5 acá. Entonces así también midiendo pues se puede hacer. Bueno, listo. Entonces ya tenemos 32 puntos. Bueno, entonces digamos que este sería el punto número uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, o sea, así sucesivamente hasta el 32. Este sería el último, el 32. Este de acá es el último, el 32. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar a hacer unas líneas de esta manera. Entonces vamos a comenzar con el 1, haciendo una línea con el 2, el 1 con el 2, luego el 1 con el 3, luego el 1 con el 4, o sea, con todos. Entonces acuérdese siempre esas líneas que salen desde un puntico, hacerle acá como el hundidito para que quede como la huella. Entonces cuando usted hace la línea y se devuelve, cae otra vez como ese hundidito. Bueno, entonces ya hice el primero que era el 1 con todos los demás punticos. Entonces yo digamos que hice 32 rayas, ¿cierto? Entonces ya el 1 ya está listo. Bueno, ahora entonces sigo con el 2. Entonces si quiere lo hago con el mismo lapicero o lo cambio. Eso se puede hacer de diferentes maneras. Bueno, voy a hacerlo con el mismo. Entonces sigo otra vez el 2, ya sería con el 3, con el 4, con todos y termino en el 32 con todos menos con el anterior, o sea, menos con el 1. Entonces siempre uno termina en el 32. Bueno, entonces se repite este mismo proceso. Entonces ya sigue el 3. Lo mismo con el 4, con el 5, o sea, con todos los que están adelante de él y termina en el 32, ¿cierto? Y los que yo ya no hago sería, por ejemplo, los que están antes del 3, o sea, ya no hago la raya ni con el 2 ni con el 1. Entonces así sucesivamente yo voy haciendo esto. Si yo, por ejemplo, digamos, fuera a hacer el de acá, el 10, si yo fuera a hacer el 10, entonces, ¿cómo empezaría yo haciendo el 10? Ya yo lo haría entonces con el 11, con el 12, con, con todos los que están adelante del 10 y termino ¿en dónde? En el 32, ¿cierto? Pero con los que están atrás, o sea, con el 9, el 9 hasta el 1, esos ya no. O sea que cada vez van siendo menos líneas. Si yo, por ejemplo, voy, digamos, por esta parte, digamos que este fuera el 27, entonces ya el 27 como lo haría yo, entonces sería el 27 con el 28, con el 29, así hasta el 32, y todos los que están antes de él, o sea el 26, 25 hasta el 1, esos ya no los voy a hacer. Listo. Si yo fuera a hacer, por decir, ya llego acá al 31, el 31 ¿cómo sería? El 31 solamente es una raya con el 32 y ya. O sea que cada vez va siendo menos. Bueno, entonces voy a seguir ya con todos, con el 3.
Bueno, listo, entonces ya hicimos el círculo. Eso es como la parte, digamos, más demorada de la figura. Eh, Ustedes vieron que yo cada vez que iba a hacer una de estas líneas, yo escribía acá el número, porque pues hay que llevarle como el orden, la secuencia bien, se tiene que ir siendo bien en orden, porque si uno se saltea alguno, le van a quedar como vacíos. Cuando uno hace la figura bien con las medidas y que no se ha saltado nada, mire que quedan como unos círculos acá concéntricos como si se hubieran hecho, como si se hubieran dibujado. Bueno, entonces ya saben que cada vez que vayan a hacer una de las líneas, es bueno que vayan escribiendo el número para que se vayan yendo bien en orden. Esto entonces, bueno, ahora entonces vamos a hacer esta partecita de acá. Eso se puede hacer con lapicero, eh, porque digamos acá también tiene unas partes muy pequeñas. Entonces, eh, con color también se podría, pero entonces tiene que tener muy buena punta. Bueno, entonces yo lo voy a hacer con un lapicero. Entonces primero se comienza, digamos, con estos rombos de acá. Entonces se hace como este rombo de aquí con lapicero. Primero se hace el borde y luego se hace la parte por dentro. Mire que no es necesario hacerle como tanta fuerza. Entonces primero se hace como esta filita, o sea, todos los rombos que están ahí como unidos en la punta. Entonces vamos a comenzar con esta primer partecita. Bueno, entonces ya hice esta primer fila. Entonces ya seguiría, esto vamos a hacerlo como en forma, esto es como un ajedrez, o sea, aquí donde se formaron los cuadritos, como una especie de ajedrez, pero está como en perspectiva, como distorsionada. Entonces esta primera yo la quise hacer blanca, pero pues uno puede arrancar al contrario. Entonces acá hice oscuro, entonces seguiría esta blanca, acá seguiría oscuro. Se puede hacer con el mismo color o uno lo puede ir cambiando. Por ejemplo, lo voy a cambiar. Entonces hago este primero y ya, entonces para saber cuáles sigo de acá son los que se tocan aquí como en las esquinitas. Bueno, entonces cada vez entonces vemos que esto va siendo más pequeño, hay que seguirlo haciendo hasta llegar al final. Por ejemplo, ustedes se pueden ir también, digamos, así así por filita. Entonces empieza uno blanco, uno oscuro, blanco, oscuro, blanco, oscuro, así hasta llegar acá al final, el más pequeñito. Entonces se pueden ir así como estoy haciendo por filitas o así a lo largo. Pero igual tienen que darle pues el ajedrez, que no se vayan a equivocar. Y ya pues lo del color, ya cada uno mira qué color le gusta para que lo combine. Bueno, entonces yo por ejemplo, estos cuadros de aquí, pues yo busqué por ejemplo que este y este fueran igual. Y acá pues utilicé los mismos colores de ahí, sino que lo hice al contrario. Entonces acá en vez de hacer el azul lo puse negro y acá en vez de negro fue azul. Entonces, y estos dos son iguales. Entonces ya faltaría solamente como esta partecita acá. Entonces para que siempre hay que buscar que por ejemplo acá el oscuro quede al lado de este blanco. Entonces para que nos dé bien, entonces debemos arrancar por estos, pintando estos dos de aquí, que nos queda al contrario de estos blancos, ¿cierto? Entonces acá digamos que sería azul. Entonces ya dejo el que sigue libre y pinto el otro. Entonces lo mismo, uno sí, uno no. Entonces estos son los que voy a pintar. Entonces siempre mire que acá es oscuro, acá debe quedar blanco. Y lo mismo para este lado, entonces oscuro, blanco, oscuro.
Entonces si lo hago de esta manera, pintando estos dos acá oscuros y al lado este blanco, y ya los demás sigo el orden y me da la secuencia bien. Ya pintamos todo con, pues ya así como les había explicado ahorita. Entonces ya pues vamos a hacerle la última parte, que es como hacerle como un sombreado para que la imagen pues quede como con más profundidad. Entonces bueno, yo voy a borrar estos números porque luego acá en ese espacio yo puedo también, si quiero, hacerle como una sombra. Bueno, entonces esta sombra se puede hacer también con un color, o si quiere con lápiz. Ya ustedes miran qué color les queda mejor. Por ejemplo aquí ustedes ven que todas las líneas salen de este puntico, entonces como para que se vea más ese efecto, entonces yo le voy a hacer como más oscuro ahí cerquita del punto y lo voy como aclarando hacia acá. Bueno, si quiero también le puedo hacer por ejemplo una sombra aquí por este bordecito, como por el borde del triángulo. Se le puede hacer como una sombra también aquí por todo este límite. Eso sería como el borde de acá del triángulo, como hacia el centro. Bueno, ya también si quiero le puedo colocar en este espacio, en este espaciecito entre el círculo y este, entonces y la figura, entonces yo lo que sí ahí es que dejar como un espaciecito, o sea, no, que no se una del todo, dejar como un espacio blanco para los dos lados. Bueno, listo. Eh, ya pues ahí podemos dejar la figura, darla por terminada. Espero que ustedes también hagan el suyo y me envíen como la imagen de cómo les quedó. Bueno, que esté muy bien.